Ella ni siquiera levantó la vista mientras arrojaba la tarjeta de identificación al suelo. Un empleado bancario impecablemente vestido, de pie detrás de un frío cristal a prueba de balas y bajo intensas luces fluorescentes, había desechado los documentos de identidad de una mujer negra como si no tuvieran ningún valor. Luego se dio la vuelta como si la mujer nunca hubiera existido. Ninguna explicación, ninguna disculpa, solo el golpe seco del plástico contra las baldosas y el silencio asfixiante de innumerables ojos invisibles juzgando y condenando. Nadie habló. Nadie intervino. Y en ese silencio algo profundo empezó a agrietarse. No en esta enorme habitación, sino en el corazón de la mujer que estaba allí parada, aferrándose a su propio orgulloso silencio. Ella permaneció completamente quieta, serena, una figura que ninguno de ellos comprendió realmente, pero que todos se apresuraron a descartar. Su vestimenta era sencilla de negocios, sus zapatos estaban gastados y rosados, y su rica piel morena, sin imperfecciones, la hacían a la vez vívidamente presente y extrañamente invisible para quienes la rodeaban. Lo que ocurrió después no causó revuelo. No llegó a la portada, pero tuvo una fuerza mucho más potente. Dignidad herida y autoestima devaluada. Natalie Coleman cruzó la puerta principal del Stratton Financial Bank en el centro de Raleigh en una tarde sofocante. La intensa luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, proyectando un resplandor cegador sobre los pulidos suelos de mármol. En el interior, el aire era fresco e impecable, con una suave música de piano que parecía querer calmar a la adinerada clientela. Natalie se detuvo en la entrada, alisando la solapa de su sencillo blazer azul marino y cepillándose el cabello hacia atrás. Su vestimenta, aunque modesta, era impecablemente pulcra, lo suficiente como para transmitir profesionalismo. Inhaló profundamente y se acercó al cajero donde una mujer joven, de cabello rubio cayendo en elaborados rizos, vestida con una blusa blanca impecable y una etiqueta con el nombre Jessica, estaba absorta en la pantalla de su computadora. Natalie esperó pacientemente, con la mirada puesta en Jessica, con la esperanza de recibir un saludo cortés. Pasó un segundo, luego dos, luego un lapso de tiempo incómodo e interminable. Jessica no levantó la mirada como si Natalie no existiera. «Hola», dijo Natalie suavemente, rompiendo el silencio inusual, pero la única respuesta fue una gélida indiferencia. Jessica continuó escribiendo en su teclado. En ese momento entró un hombre blanco con un elegante traje gris y el rostro de Jessica se iluminó. Ella le ofreció una cálida sonrisa y se levantó rápidamente para saludarlo con evidente entusiasmo. Natalie hizo una mueca pero se mantuvo firme. Cuando Jessica finalmente volvió a mirar su pantalla, Natalie volvió a hablar cortésmente. «Disculpe, me gustaría hacer un depósito y consultar mi cuenta, por favor». Jessica frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Un momento después, lentamente levantó la vista y le dirigió a Natalie una mirada irritada y desdeñosa. «¿Tienes cita? Aquí solo atendemos transacciones con cita previa», dijo con frialdad. Natalie se tranquilizó, explicando que no necesitaba asesoramiento financiero. Simplemente quería depositar un cheque en su cuenta. Jessica suspiró con impaciencia y señaló hacia una hilera de cajeros sin decir nada más. Natalie asintió cortésmente y se dirigió a la estación indicada. Cuando llegó su turno, colocó con cuidado su identificación y un cheque certificado en el mostrador. Jessica se acercó, mirando la identificación con recelo. La apretó entre los dedos como si fuera suciedad, la examinó y luego la arrojó bruscamente al frío suelo de piedra con un ruido sordo. Todas las miradas se volvieron hacia ellas. Un silencio sofocante se apoderó del majestuoso interior del banco. Nadie habló. Nadie intervino. La identificación yacía desechada y devaluada a los ojos de los testigos. Natalie sintió que la ira le invadía el pecho, pero la reprimió. Lentamente, se agachó y recogió la tarjeta con serena dignidad, con los ojos. La mirada de Jessica se fijó en una silenciosa mezcla de desafío y gracia. La expresión de Jessica permaneció inmóvil. Ni rastro de remordimiento,
ni rastro de vergüenza. Y en ese pesado silencio, Natalie supo que había entrado en una batalla silenciosa, no solo por sus derechos personales, sino contra los prejuicios que la rodeaban, justo donde merecía el respeto más básico. Cuando Natalie se enderezó, con la identificación aún apretada en la mano, se dio cuenta de que el espacio a su alrededor había vuelto a un estado inquietantemente normal, como si la humillación que acababa de ocurrir fuera invisible para todos en la sala. Respiró hondo, se alisó la solapa de la chaqueta y se apartó del mostrador para esperar nuevas instrucciones. Luchando por contener el torrente de emociones que la embargaba, Ashley, la recepcionista, estaba sentada tras un elegante mostrador en el extremo izquierdo del vestíbulo. Su cabello rojo cuidadosamente rizado y sus gafas de moda con montura dorada le daban un aire de autoridad discreta, reservada solo para quienes gozaban de privilegios tácitos. Natalie se acercó, esperando al menos una explicación cortés o una indicación sobre qué hacer a continuación. Pero Ashley seguía absorta en la pantalla de su ordenador, con sus uñas rosa pastel tecleando con decisión. Natalie se quedó allí un minuto, luego dos, y cada segundo que pasaba subrayaba el mensaje silencioso de Ashley. La presencia de Natalie no significaba nada. Disculpe, dijo Natalie cortésmente, calmando la voz. ¿Podría decirme, por favor? Antes de que pudiera terminar, Ashley levantó la mano izquierda a la altura del hombro en un claro gesto de silencio. Sus ojos no se levantaron para encontrarse con los de Natalie. Ese único movimiento lo decía todo. Aquí no importan. Un escalofrío recorrió la espalda de Natalie. Se preguntó si todo era un malentendido hasta que segundos después, la puerta del banco se abrió de golpe y entró una pareja bien vestida de blanco. De inmediato, Ashley levantó la vista. Su expresión previamente fría se transformó en una sonrisa radiante mientras lo saludaba con un entusiasmo inusualmente cálido. Buenas tardes, señor y señora Faize. Es un placer volver a verte, dijo Ashley con voz alegre, levantándose con gracia. Tenemos una cita a las 2, dijo el caballero con tono cortés. ¿Es la hora correcta? Perfectamente puntual, señor. Siempre nos alegra que visite nuestra sucursal, respondió Ashley, entregándoles 2 tarjetas VIP con voz sorda. Por favor, pasen a la sala VIP. Enseguida les enviaré a alguien con té caliente. Al observar esto, Natalie sintió una opresión en el pecho. La disparidad en el trato era dolorosamente evidente. Bajó la mirada hacia sus sencillos zapatos de cuero y su modesto atuendo de oficina. No había razón para que la menospreciaran de esa manera. Sin embargo, a ojos de Ashley y sus colegas, claramente no era suficiente. Una joven con un elegante vestido corporativo se acercó al mostrador. Ashley giró de inmediato, con la voz impregnada de dulce cordialidad. Hola, señora. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Natalie permaneció allí invisible. Percibió que los demás empleados la miraban de vez en cuando y luego apartaban la vista rápidamente para evitar involucrarse. No era accidental. Era una complicidad silenciosa. La frialdad de Jessica y el desdén manifiesto de Ashley no eran incidentes aislados, sino evidencia de una cultura tácita donde personas como Natalie eran infravaloradas, sospechosas y marginadas por prejuicios y favoritismos. Ashley le lanzó una última mirada a Natalie, esta vez con una leve sonrisa desafiante, como diciendo, no deberías perder el tiempo aquí. Una punzada de indignación la invadió, pero se negó a perder la compostura. Se recordó a sí misma que no aceptaría la derrota ante el prejuicio y la injusticia. De pie, con expresión serena pero resuelta, Natalie decidió que no se iría hasta que sus derechos y dignidad fueran respetados. Comprendía que esta batalla silenciosa no sería fácil, pero no se rendiría porque luchaba no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían sido ignorados y despedidos con tanta cruel injusticia. Natalie sabía que mantener la compostura en ese ambiente sofocante no sería fácil, pero estaba decidida a no dejar que la actitud de Ashley ni la de nadie más le robara la dignidad que merecía. Respirando hondo,
Regresó a la caja una vez más, con la esperanza de presentar todos los requisitos. El papeleo finalmente resolvería las cosas. La zona estaba notablemente más tranquila ahora, y la mirada de Natalie se cruzó con la de Jessica. La misma cajera que la había humillado minutos antes. Jessica levantó la vista de la pantalla, con una expresión aún fría y suspicaz, como si el regreso de Natalie fuera totalmente inoportuno. Natalie dejó el cheque certificado sobre el mostrador y habló con tono mesurado y seguro. Aquí está el cheque certificado de mi socio. Me gustaría depositarlo en la cuenta de la empresa. Jessica no se apresuró a responder. Se inclinó hacia adelante, examinando el cheque bajo las duras luces del techo, y entrecerró los ojos con expresión de duda, como si examinara un objeto de contrabando. Sin ocultar su escepticismo, se lanzó a una andanada de preguntas no relacionadas con el depósito en sí. ¿Cómo se llama su empresa? ¿Cuánto tiempo llevas usándolo? Natalie respondió cada pregunta con paciencia, pero el tono de Jessica se fue cargando cada vez más de sarcasmo. ¿Dónde está ubicada su sede? ¿Tiene usted el registro empresarial original? Y por cierto, ¿por qué elegiste nuestro banco? Sus investigaciones no siguieron el procedimiento bancario normal. Existían únicamente para frustrar y retrasar. La evaluación de Jessica abarcó desde los zapatos sencillos de Natalie y su blazer sin marca hasta su peinado y el pequeño bolso que llevaba en la mano. Cada gesto estaba lleno de desprecio. Por último, Jessica cogió a regañadientes el cheque entre el pulgar y el índice como si estuviera sucio, lo miró de nuevo bajo la luz y esbozó una media sonrisa burlona. ¿Estás seguro de que esto es genuino? Ella se burló. No parece confiable en absoluto. He visto a muchas personas intentar hacer pasar cheques falsos como este. Natalie apretó los dientes, conteniendo la ira que crecía en su pecho. Ella respondió con calma. Este es un cheque certificado de un banco de buena reputación. Puedes verificarlo en tu sistema. En lugar de responder, Jessica se inclinó hacia su colega Rachel, quien observaba el intercambio con divertida indiferencia, y murmuró lo suficientemente alto como para que Natalie lo oyera. ¿Qué te parece este cheque? Parece el tipo de papeleo falso que traen aquí. Rachel le lanzó a Natalie una rápida mirada y sus labios se curvaron en señal de acuerdo. Sí, nunca se sabe hoy en día. Más vale tener mucho cuidado para no dejarse engañar. Sus risas contenidas, aunque silenciosas, eran lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas. Cerca de allí, los clientes lanzaban miradas curiosas a Natalie. Algunos susurraron entre ellos antes de darse la vuelta, pero Natalie sabía que ya había sido marcada con sospecha. Se sentía como si estuviera en el centro del escenario de una arena hostil, y todos los ojos diseccionando cada uno de sus movimientos. Aún así, ella se negó a dar marcha atrás. Ella sabía que no había hecho nada malo. Al encontrar la mirada de Jessica, la voz de Natalie permaneció tranquila, pero firme. Insisto en que verifiques esta información a fondo. Esta es una transacción perfectamente legítima y no toleraré este insulto. Jessica parpadeó, momentáneamente sorprendida por la firmeza de Natalie, luego pidió su habitual máscara helada. Con un gesto de asentimiento, regresó a su computadora y comenzó el proceso de verificación lentamente y con evidente renuencia. En ese tenso silencio, Natalie se dio cuenta de que no se trataba simplemente de una disputa personal entre ella, Jessica o Rachel. Fue la manifestación de una cultura de prejuicios arraigada y tácita, protegida por la complicidad silenciosa de quienes la rodeaban. Se enfrentaba a un sistema cerrado y plagado de prejuicios, y tendría que luchar tenazmente para conseguir el trato justo y el respeto que merecía. Manteniéndose firme, con los ojos fijos en Jessica, Natalie se preparó para lo que viniera después. Sabiendo muy bien que esto era solo el comienzo de una amarga lucha, estaba decidida a ganar. Mientras Jessica continuaba moviéndose lenta y renuentemente a través de la verificación en su computadora, Natalie vio a un hombre de mediana edad con un traje gris oscuro saliendo de la oficina trasera. Su ceño se frunció con irritación,
como si lo hubieran molestado durante un descanso. En su etiqueta con el nombre se leía Thomas Kent, gerente de la sucursal. Natalie esperaba en silencio que pudiera resolver rápidamente esta problemática situación. El señor Kent pasó su mirada rápidamente por Natalie con fría indiferencia antes de posarse en Jessica con una clara mirada inquisitiva. ¿Qué pasa aquí, Jessica? ¿Hay algún problema? Al instante, el tono de Jessica se suavizó hasta convertirse en una cortesía inesperada, un marcado contraste con la dureza que le había mostrado a Natalie. Señor Kent, este cliente desea depositar un cheque bastante grande, pero he notado algunas señales de alerta y la documentación adjunta no es del todo clara. Pensé que debía pedirle su opinión. El señor Kent suspiró con impaciencia, tomó el cheque de la mano extendida de Jessica, lo miró unos segundos y luego pronunció su veredicto con voz seca y decidida. Lo siento, pero con lo que nos han dado, no podemos procesar esta transacción. No hay pruebas suficientes para verificar su legitimidad. Cada palabra era como una puñalada contra la autoestima de Natalie. Respondió de inmediato, con tono firme y preciso. Señor, he proporcionado todos los documentos que exigen sus procedimientos. De verdad que no entiendo por qué el banco no puede verificar un cheque tan claramente certificado. El señor Kent arqueó una ceja, visiblemente disgustado por su negativa. La miró de arriba abajo, con una mirada de franco desprecio. El problema es que necesitamos asegurarnos de que las transacciones las realicen clientes cualificados. Me temo que no lo ha demostrado. Quizás le convenga más otro banco, uno que se adapte mejor a sus necesidades. Luego dio media vuelta y regresó a su oficina, sin darle a Natalie oportunidad de responder. El clic de sus zapatos de cuero sobre el suelo de mármol subrayaba su cerrazón final. Un silencio sofocante cayó sobre el vestíbulo. Natalie sintió que decenas de ojos la evaluaban. Jessica, todavía de pie en el cajero, aprovechó el momento para profundizar el insulto. Ella inclinó la barbilla con arrogancia y habló lo suficientemente alto para que los clientes cercanos pudieran escucharla. Mira, el problema aquí no es solo el papeleo. Honestamente, mirando tu ropa, tus zapatos y ese bolso, no eres exactamente el tipo de persona que esperamos haciendo negocios en este banco. Unas cuantas risas disimuladas se escucharon detrás de Natalie. Una joven blanca se cubrió la boca con la mano. Sus ojos brillaban con discreta diversión. Un hombre asintió y sonrió en dirección a Jessica, claramente de acuerdo. El vestíbulo del banco se había convertido en un escenario donde Natalie era el espectáculo involuntario. La humillación la invadió en oleadas. Cada mirada, cada risa, apuñalaba su orgullo, pero ella se negaba a derrumbarse. Ella se mantuvo erguida, con la mirada firme y aguda, aun cuando su corazón dolía por su brutal crueldad. La sonrisa triunfante de Jessica delató su satisfacción por el silencio de Natalie. Se inclinó hacia Rachel, que la había observado desde el principio con fría diversión, y susurró algo que hizo reír suavemente a Jessica. Ambas mujeres disfrutaban del malicioso placer de avergonzar públicamente a una persona inocente. Con deliberada calma, Natalie recogió su cheque y sus papeles. Sus manos temblaban ligeramente, pero su resolución se mantuvo firme. Ella comprendió que esto ya no era meramente una afrenta personal. Fue una batalla por la dignidad básica y el respeto que todos merecen. Antes de darse la vuelta para marcharse, Natalie clavó en Jessica una mirada clara y pausada y pronunció cada palabra con silenciosa fuerza. Recuerda lo que dijiste hoy. Llegará un momento en que tendrás que enfrentarte a esas palabras nuevamente. Y cuando lo hagas, te prometo que no seré yo el que se sienta avergonzado. Luego caminó hacia la salida sin mirar atrás. Detrás de ella, los susurros continuaban, pero ya no importaban. Cuando las puertas del banco se abrieron y la brillante luz del sol inundó el lugar, Natalie solo sintió un brillo frío, un eco de la discriminación que acababa de soportar. Al salir, supo que había experimentado una profunda humillación, pero también que volvería y la próxima vez no permanecería en silencio. Al salir de la orilla,
Natalie sintió que el sol afuera no era lo suficientemente cálido como para derretir el frío en su corazón. Las puertas de cristal cerrándose detrás de ella sintieron que era un punto final para los pacientes que había logrado retener hasta ahora. Pero en ese momento de desesperación, se dio cuenta de que el silencio o la resistencia pasiva ante los prejuicios y la injusticia no podían ser su respuesta. La profunda herida que acababa de sufrir nunca desaparecería si simplemente se alejaba y la aceptaba en silencio. De regreso a su oficina, Natalie cerró la puerta con firmeza, se hundió en su familiar sillón de cuero y miró fijamente el archivo perfectamente ordenado que tenía delante de ella. Contenía el contrato de $2.300 millones que su empresa, Coleman Construction, acababa de firmar con la propia Stratton Financial. Su mirada se detuvo en la línea de la firma en la parte inferior. Natalie Coleman, directora ejecutiva. Ella sabía exactamente dónde residía su verdadero valor y se negaba a permitir que nadie la tratara con el desprecio que acababa de soportar. Esa noche, Natalie apenas durmió. Se sentó en su escritorio durante las primeras horas de la mañana, reuniendo cada pieza de documentación, el contrato firmado, las carpetas de la empresa, incluso una carta de confirmación directa de la junta directiva de Stratton Financials. Cada página nítida en tinta negra reafirmaba un hecho innegable. Fue directora general de una importante empresa constructora y socia estratégica del banco. Natalie comprendió que su regreso sería una confrontación formidable, pero esta vez no rogaría. Ella exigiría el respeto y la justicia que merecía. A la mañana siguiente, Natalie regresó a Stratton Financial. Había elegido un traje negro impecablemente entallado, tacones meticulosamente pulidos y un recogido elegante, símbolos innegables de autoridad ejecutiva. Empujando las puertas de cristal, entró directamente. Los que se habían burlado de ella el día anterior le lanzaron miradas curiosas y sorprendidas cuando pasó. Ignorando las escaleras, Natalie fue directamente al mostrador de recepción donde estaba sentada Ashley. Ashley levantó la vista un momento sorprendida, pero rápidamente volvió a ponerse su máscara de indiferencia. Esta vez, Natalie no esperó a que la despidieran. Ella habló con una voz calmada y autoritaria. Me gustaría ver al gerente de la sucursal, el señor Thomas Kent, ahora mismo. Ashley dudó ante el tono decidido de Natalie. Lo siento, pero el señor Kent está muy ocupado. Estoy segura de que querrá reunirse conmigo, interrumpió Natalie, colocando su tarjeta de presentación sobre el escritorio. Por favor, entrégaselo inmediatamente. Confío en que comprenda la importancia de este asunto. De mala gana, Ashley cogió la tarjeta y la miró. Su rostro pasó de distante a asombrado mientras leía. Natalie Coleman, CEO, Coleman Construction Group. Sin mirar a Natalie a los ojos, Ashley se apresuró a dirigirse a la oficina del gerente. Unos momentos después, la puerta se abrió de golpe y apareció Thomas Kent, con expresión mezclada con confusión y alarma. Señorita Coleman, nunca lo esperé, balbució con los ojos muy abiertos. Seguro que prefiere oír esto en persona, respondió Natalie con voz nítida y autoritaria. Sin otra opción, Kent la condujo a su despacho privado y cerró la puerta. Natalie colocó la pila de documentos, contratos, confirmaciones y credenciales sobre su escritorio. Kent los hojeó, palideciendo visiblemente al reconocer su identidad y el papel crucial que desempeñó en el acuerdo de $2.300 millones de su banco. Señorita Coleman, no sé qué decir, susurró con voz temblorosa. Natalie le sostuvo la mirada. No estoy aquí para disculpas. Estoy aquí para que entiendas esto. El trato de ayer fue inaceptable. Su banco humilló a un socio clave y habrá graves consecuencias a menos que usted y su equipo reconozcan su mala conducta. Kent se hundió en su silla, con los ojos fijos en el escritorio. En ese silencio cargado, Natalie supo que sus palabras habían dado en el blanco. Cuando se levantó para irse, Natalie se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y habló con una convicción clara y cristalina. Señor Kent, me voy hoy no como una clienta humillada, sino como socia,
dándole a su banco una última oportunidad para arreglar esto. Confío en que sea lo suficientemente sabio como para saber qué sigue. Dicho esto, la puerta se cerró suavemente tras ella. Al alejarse, Natalie sintió que había recuperado algo más que su dignidad. Había obligado a quienes la despreciaban a enfrentarse al horrible prejuicio que habían asumido como aceptable. No necesitaba nada más para saber que volvería, y que la próxima vez no se quedaría callada. La puerta de la oficina del gerente de la sucursal se cerró tras ella mientras Natalie se alejaba con la cabeza bien alta, aunque una leve decepción aún latía en su pecho. Sabía, sin embargo, que para arreglar las cosas de verdad, necesitaba ver a alguien con más autoridad, alguien que comprendiera el valor total del contrato y las graves consecuencias si su sociedad se veía perjudicada. Un nombre le vino inmediatamente a la mente: Michael Andrews, vicepresidente regional de Stratton Financial. Esa misma tarde, Natalie consiguió una cita urgente con la oficina del señor Andrews, insistiendo en que el asunto era crítico y directamente relacionado con el acuerdo de $2.300 millones del banco. Menos de 30 minutos después, se confirmó. La oficina de Andrew ocupaba el último piso de la sede del banco, con sus paredes adornadas con arte abstracto y sus ventanales ofreciendo una vista panorámica del centro de Raleigh. Natalie entró con una confianza serena. Sin grandes gestos, solo su presencia serena y su atuendo profesional atrajeron la atención inmediata de Andrew, quien se sentó a la cabecera de una gran mesa de conferencias. «Buenas tardes, señorita Coleman. Entiendo que tiene un asunto urgente que tratar». Andrews la saludó con un tono cortés, pero con un toque de curiosidad y cautela. Sin perder tiempo en cortesías, Natalie abrió su maletín de cuero, sacó el expediente y se lo colocó. «Señor Andrews, creo que necesita revisar este contrato de nuevo. Involucra directamente a mi empresa, Coleman Construction Group, socio estratégico en el proyecto de $2.300 millones de su banco». Andrews levantó una ceja. Su expresión cambió de reservada a intrigada mientras tomaba el archivo, hojeando cuidadosamente cada página. Sus ojos se abrieron y su mano tembló levemente cuando llegó a la línea de la firma. Natalie Coleman, directora ejecutiva, directamente debajo de su propia firma como representante del banco. Por un instante, la habitación cayó en un silencio sofocante. Andrews miró a Natalie, con el rostro pálido al comprender plenamente la gravedad de la mala conducta de su personal. «Señorita Coleman, no puedo creer esto. ¿Es esto real?», finalmente susurró, con voz temblorosa. Natalie lo miró fijamente. «Señor Andrews, nunca imaginé que tendría que estar aquí y reafirmar lo que su banco debería haber reconocido desde el principio. Stratton Financial me trató como si no perteneciera, a pesar del hecho de que firmé un acuerdo que vale miles de millones en ganancias para usted». Andrews se hundió en su silla, recorriendo con la mirada las líneas del contrato como si buscara alguna excusa en la letra pequeña, pero sin encontrar ninguna. Él sabía mejor que nadie las consecuencias que un error de este tipo podría tener para el banco. No solo una pérdida financiera, sino una mancha duradera en la reputación de Stratton Financials. «Sinceramente, no sé cómo excusar el comportamiento de mi equipo», admitió Andrews, con la tensión atravesando sus palabras. «Por favor, entiende. No tenía idea de que esto estaba pasando». Los labios de Natalie se curvaron en un ligero movimiento de cabeza con conocimiento. Sus ojos, agudos pero no exentos de empatía hacia el hombre que tenía delante, se mantuvieron firmes. «Señor Andrews, el problema no es solo de ignorancia. Es la cultura y la mentalidad dentro de su banco, donde los prejuicios y la discriminación se toleran en silencio». Andrews no tuvo respuesta. El silencio en la habitación con paredes de cristal magnificaba el tic-tac del reloj, y cada tic-tac servía como recordatorio de su impotencia ante la acusación precisa de Natalie. Finalmente, se levantó y se alisó la chaqueta con deliberada calma. «No estoy aquí para amenazar a su banco. Estoy aquí para darte la oportunidad de corregir esta injusticia antes de que no tenga solución. Pero sepan esto,
A menos que haya un cambio fundamental de actitud y cultura aquí, Stratton Financial perderá mucho más que este contrato crucial. Por primera vez desde que había entrado, Andrews la miró con genuino respeto. Señorita Coleman, me aseguraré de que esto se resuelva de inmediato y por completo. Tienes mi palabra. Natalie asintió una vez, giró sobre sus talones y se fue. Su partida dejó a Andrews enfrentando todo el peso de sus palabras. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, supo que lo había obligado a enfrentar la dolorosa verdad que él y su institución habían ignorado durante mucho tiempo. Mientras caminaba por el largo pasillo, Natalie sintió su propia fuerza y valor más claramente que nunca. Ella entendió que la batalla estaba lejos de terminar, pero ya no permanecería en silencio, y ese era el primer paso hacia un cambio real. En el momento en que Natalie cerró la puerta de la oficina de Michael Andrews detrás de ella, una corriente subterránea de tensión comenzó a extenderse por cada rincón de Stratton Financial. Miradas curiosas y susurros murmurados se multiplicaron minuto a minuto, convirtiendo pasillos normalmente tranquilos en zonas llenas de inquietud. Nadie sabía exactamente qué había sucedido tras puertas cerradas, pero la mirada hueca y cenicienta en el rostro del vicepresidente regional cuando emergió fue toda la confirmación que necesitaban. Menos de una hora después, los altos dirigentes ordenaron una investigación interna inmediata. Se examinaron minuciosamente todos los registros de transacciones, las imágenes de las cámaras de seguridad y las llamadas telefónicas internas. Todo el personal involucrado en el incidente fue citado de inmediato para explicar sus acciones. Jessica, la cajera que una vez fue segura de sí misma y que tan descaradamente había insultado a Natalie, ahora estaba sentada ante el comité de liderazgo del banco. Su arrogancia fue despojada. Ella tropezó con excusas débiles y contradictorias. Pero cuando las imágenes de vigilancia se reprodujeron en la pantalla gigante, mostrando cómo ella dejaba caer con desprecio la identificación de Natalie al suelo, cualquier pretensión restante se evaporó. Ella estaba visiblemente conmocionada, incapaz de defenderse ante una evidencia tan condenatoria. Rachel, la colega cercana de Jessica, inicialmente intentó negar cualquier irregularidad. Pero cuando se reprodujeron las grabaciones de sus propios comentarios odiosos, su rostro palideció y se quedó en silencio. Los comentarios que ella desestimó como bromas inofensivas ahora se convirtieron en una prueba irrefutable de un sesgo profundamente arraigado dentro del banco, algo que ella nunca imaginó que quedaría expuesto. Pero el caso más grave fue el del director de la sucursal, Thomas Kent. Se sentó tenso y exhausto, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. El testimonio y la evidencia en video dejaron al descubierto su apatía y su falta de intervención cuando sus empleados discriminaron a un cliente. Los líderes lo confrontaron con una pregunta que no podía responder. Como gerente de sucursal, ¿cómo pudo usted permitir que ocurriera una discriminación tan flagrante bajo su supervisión? Inclinó la cabeza, con sudor frío corriéndole por la frente, plenamente consciente de que su carrera podría ser destruida en un instante por su propia negligencia y complicidad. Mientras tanto, en la recepción, Ashley se enfrentaba a una tormenta interna de indignación. Como la primera empleada en interactuar con Natalie y la que mostró el desprecio más flagrante, no encontró defensa para su actitud fría una vez que la vigilancia y las declaraciones de los testigos oculares salieron a la luz. Bajo inmensa presión, presentó su renuncia en 2 días y abandonó el banco en silencio, incapaz de soportar las consecuencias. Los dirigentes de Stratton Financials respondieron con rapidez y sin piedad. Por primera vez en la historia del banco, se emitió un boletín interno especial declarando una política de tolerancia cero ante cualquier forma de prejuicio o discriminación, por menor que sea. Cada línea de ese anuncio sirvió como una severa advertencia para cualquiera que albergara prejuicios o desdén. Esa noche, Michael Andrews convocó una reunión urgente de todo el personal. De pie ante una sala silenciosa, con voz grave y autoritaria, declaró que los recientes acontecimientos eran absolutamente inaceptables y que el banco no toleraría que nadie, intencionalmente o no, insultara a un cliente,
especialmente a un socio clave como Natalie Coleman. Hemos cometido un grave error, enfatizó Andrews mientras recorría la sala con la mirada. A partir de este momento, quiero que cada uno de ustedes reflexione profundamente. ¿Han mostrado alguna vez actitudes similares? Si es así, cambien de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Al finalizar la reunión, el ambiente en Stratton Financial había cambiado para siempre. Los empleados salieron con la cabeza gacha y pensamientos profundos, cada uno consciente de que acciones aparentemente pequeñas e irreflexivas pueden tener consecuencias devastadoras. Mientras Michael Andrews caminaba por los pasillos, ahora silenciosos, reconoció que el banco acababa de aprender una lección dolorosa, pero también que era un punto de inflexión necesario para asegurar que Stratton Financial nunca repitiera un error tan grave. Inmediatamente después de terminar la reunión de emergencia, el ambiente en Stratton Financial se transformó en una tensión casi sofocante. Michael Andrews, vicepresidente regional, se dio cuenta de que esta crisis no era solo culpa de unos pocos individuos. Era la señal más clara hasta la fecha de una cultura corporativa tóxica que llevaba mucho tiempo sin control. En su oficina privada, Michael permaneció sentado en silencio, revisando los informes internos recién completados. Los incidentes documentados de prejuicio racial, desprecio hacia los clientes y actitudes discriminatorias no eran errores aislados, sino síntomas de un sistema carente de una supervisión rigurosa. Comprendía perfectamente que, sin reformas radicales, el banco se enfrentaría a consecuencias aún más graves en el futuro. En cuestión de días, se envió un aviso oficial a todas las sucursales. Stratton Financial no toleraría ninguna forma de prejuicio o discriminación, y un proceso de control mucho más estricto entraría en vigor de inmediato. El primer paso fue suspender, y en algunos casos, despedir al personal directamente involucrado o cómplice de los recientes acontecimientos. Jessica, cuyas acciones quedaron claramente grabadas en las cámaras de seguridad, fue despedida en el acto. Abandonó el banco en silencio. Su antigua arrogancia dio paso a la vergüenza y el arrepentimiento. Rachel, quien había incitado a Jessica con sus propios comentarios despectivos, fue suspendida indefinidamente y obligada a asistir a una formación exhaustiva sobre diversidad y antirracismo. Se sentó a puerta cerrada en una sala de reuniones, atónita mientras los directivos le daban sermones severos, dándose cuenta por primera vez de que su risa casual ante el dolor ajeno no era una simple falta de decoro, sino una grave ofensa. Quizás la medida más drástica recayó en Thomas Kent, el gerente de la sucursal. Tras una tensa junta directiva, tras una revisión, fue degradado y reasignado a un puesto de apoyo administrativo. Despojado de la autoridad que antes ejercía en su nueva y estrecha oficina, se quedó mirando sus manos temblorosas, plenamente consciente de que su carrera se había visto descarrilada por su propio silencio e indiferencia. Mientras tanto, Ashley, la recepcionista que había mostrado a Natalie el más descarado desprecio, renunció bajo el peso de la indignación interna. Su abrupta salida sirvió como una dura advertencia para todo el personal. Nadie podría permitir o ignorar la discriminación, ni siquiera en su forma más mínima. Una vez finalizadas las medidas de personal, Stratton Financial implementó una capacitación obligatoria sobre diversidad y antidiscriminación en toda la organización. Desde seminarios y talleres hasta rondas de debate urgentes, todos los empleados, desde los altos ejecutivos hasta los nuevos empleados, debían participar. Se contrataron expertos líderes para enseñar al personal a reconocer los sesgos inconscientes, practicar interacciones respetuosas y apreciar la importancia fundamental de la equidad en cada encuentro con el cliente. Al mismo tiempo, el banco reestructuró sus controles internos. Se estableció una nueva división de supervisión, que reporta directamente a la alta dirección, encargada de monitoreando la equidad del cliente y reportando cualquier transacción sospechosa o comportamiento discriminatorio de inmediato para su resolución. Michael Andrews supervisó personalmente estas iniciativas, enfatizando en cada reunión que la cultura y las actitudes no cambian de la noche a la mañana, pero al comenzar hoy,
garantizamos que este doloroso error no se repita. En una semana, la imagen de Stratton Financial se transformó. Las sonrisas y las miradas desviadas de los huéspedes fueron reemplazadas por un profesionalismo concentrado y una mayor vigilancia. Los empleados comenzaron a interactuar con los clientes con mayor sinceridad, como si cada transacción estuviera siendo supervisada por el propio banco. De regreso a su oficina privada, Michael revisó los archivos de reorganización con cierto alivio. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Esos cambios drásticos habían sentado las bases, pero reconstruir la confianza y la reputación requeriría un esfuerzo sostenido. Sobre todo, el banco necesitaba cultivar un entorno donde cada cliente, independientemente de quién fuera, su apariencia o su vestimenta, se sintiera genuinamente respetado. Al salir de la oficina más tarde ese día, caminando por los pasillos bien iluminados, Michael sintió una paz inusual entrelazada con esperanza. Esperanza de que la lección más dolorosa de Stratton Financial lo impulsara hacia una empresa más sólida. Un futuro más justo. Los cambios radicales en Stratton Financial no solo sacudieron las filas internas del banco, sino que también desencadenaron transformaciones inesperadas en las vidas de quienes habían estado en el centro del escándalo. Una vez que el banco cerró sus puertas tras ellos, Jessica, Rachel y Thomas Kent se vieron obligados a afrontar las consecuencias de comportamientos y suposiciones que habían dado por sentado durante mucho tiempo. El ajuste de cuentas de Jessica. Jessica, quien antes se paraba en la ventanilla con una fría seguridad en sí misma, ahora deambulaba por las concurridas calles en cuestión de días, con su antigua confianza y arrogancia completamente destrozadas. Tras ser despedida, enfrentó una temporada de desempleo. Y fue durante ese tiempo que el verdadero impacto de sus acciones discriminatorias la golpeó con más fuerza. Una mañana, se topó con un anuncio de voluntariado de la Fundación para el Acceso Igualitario, una organización local sin fines de lucro dedicada a ayudar a las comunidades minoritarias a obtener servicios financieros justos. Impulsivamente, se inscribió inicialmente solo para aliviar su culpa. Pero cuanto más trabajaba junto a personas que habían experimentado el mismo desprecio que ella había mostrado, más comprendía cuánto le había dolido su fría indiferencia. Ellos. En poco tiempo, Jessica se convirtió en una voluntaria dedicada, pasando la mayoría de los días guiando a residentes de minorías en la elaboración de presupuestos, la apertura de cuentas bancarias y la solicitud de préstamos en igualdad de condiciones. Una tarde, se sentó junto a una anciana afroamericana que temblaba en la entrada de un banco, aterrorizada por la posibilidad de ser rechazada. Al observar el miedo de la mujer, los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. Finalmente sintió todo el peso del sufrimiento que su actitud le había causado. La confesión y el crecimiento de Rachel. Rachel, ex colega de Jessica y cómplice de burlarse de Natalie, experimentó una transformación igualmente profunda. Publicó una carta abierta en redes sociales, admitiendo valientemente su error. En esa carta, expresó profunda vergüenza y remordimiento por no reconocer lo dañinos que habían sido sus comentarios discriminatorios. Su disculpa se difundió rápidamente, ganándose el elogio y el perdón de muchos, especialmente de aquellos que habían enfrentado el mismo prejuicio. Sin detenerse allí, Rachel se inscribió en un programa intensivo de diversidad corporativa y antirracismo. En cada sesión, tomaba notas meticulosas y hacía preguntas directas para comprender realmente los sesgos inconscientes. Tarde. Las noches dedicadas a la investigación le revelaron cómo los prejuicios pueden acechar en las acciones más pequeñas y aparentemente inofensivas, y aún así herir profundamente a las personas. Rachel terminó la capacitación decidida a defenderse de los mismos prejuicios que antes ignoraba, considerando su responsabilidad enmendarlos. La redención de Thomas Kent. Thomas Kent, el otrora poderoso gerente de sucursal, se vio sometido a una prolongada y agotadora investigación interna. La evidencia de su negligencia y su tácita complicidad se volvió demasiado fuerte como para negarla. Tras semanas de estrés y reflexión, fue despojado de su cargo gerencial y reasignado a un puesto de apoyo administrativo,
perdiendo la autoridad que antes ejercía con tanto orgullo. Sin embargo, en esos días más oscuros, Thomas comprendió que perder prestigio dolía menos que perder la autoestima. Se unió a la Iniciativa Empresarial Comunitaria, una pequeña organización que apoya a pequeñas empresas propiedad de minorías. Por primera vez en su carrera, se enfrentó a los mismos obstáculos que antes había pasado por alto. Cada día, mientras asesoraba a jóvenes emprendedores de color sobre cómo obtener préstamos y expandir sus mercados, Thomas comprendía de primera mano las barreras invisibles. Se enfrentaron simplemente por sus antecedentes. Una tarde, sentado con un joven negro ambicioso al que le negaban repetidamente el crédito, Thomas recordó la resiliencia y el dolor de Natalie Coleman. Finalmente comprendió la impotencia y el insulto que su propia apatía le había infligido. En la tranquilidad de su modesta oficina, Thomas se comprometió a dedicar el resto de su carrera a ayudar a quienes una vez fueron marginados. Se convirtió en su camino no solo para expiar, sino para redescubrir el verdadero propósito de su trabajo y su vida. Un viaje del mal al bien. Jessica, Rachel y Thomas se embarcaron en dolorosos pero esperanzadores viajes de transformación. Aprendieron que la verdadera redención no es solo cuestión de pedir perdón, sino que requiere acciones concretas y sinceras para sanar las heridas que causaron. Y a partir de estos graves errores, los tres encontraron una nueva vocación, más verdadera, que les permitió cambiar sus propias vidas mientras ayudaban a construir una sociedad más justa y humana. Mientras quienes una vez dañaron a Natalie comenzaban su camino de expiación, Natalie silenciosamente entró en un nuevo capítulo, no por represalias ni buscando la gloria del escándalo, sino dedicando su energía a una misión mucho más significativa. En los días posteriores al incidente, Natalie recibió docenas de llamadas de periodistas y medios locales, todos deseosos de explotar la noticia, que acaparaba titulares, de una directora ejecutiva negra maltratada en el centro de Raleigh. Pero Natalie rechazó cortésmente todas las entrevistas. Sabía que narrar su propio sufrimiento no erradicaría los prejuicios arraigados a menos que pasara a acciones concretas. En lugar de hablar con la prensa, se puso a trabajar en la creación de un proyecto apasionante llamado Empower the Future, un programa intensivo de capacitación en liderazgo, gestión financiera y acceso al capital, diseñado específicamente para mujeres y jóvenes emprendedores de color en Raleigh. El objetivo del programa iba más allá de impartir habilidades básicas. Natalie quería que los participantes cultivaran la confianza y la resiliencia necesarias para romper las barreras invisibles que enfrentaban a diario. El lanzamiento inicial no estuvo exento de desafíos. Sin embargo, Natalie se negó a ceder. Dirigió personalmente cada sesión, compartiendo historias sinceras de su propia experiencia de ser rechazada, descartada y cuestionada para mostrarles a sus estudiantes que estos obstáculos no eran exclusivos de ellos y que la respuesta de ellos fue el factor más crucial. La noticia se extendió rápidamente. En cuestión de semanas, jóvenes de toda la región acudieron en masa a sus clases, con los ojos iluminados por la determinación. Muchos se habían desanimado tras la denegación de préstamos por su nombre o color de piel. Otros habían sido constantemente subestimados en el trabajo debido a su género o apariencia. Una tarde, al terminar la clase, una estudiante de 23 años llamada Kesa esperó a que todas las sillas estuvieran apiladas. Fuerte y serena como siempre, la mirada habitualmente firme de Kesa ahora brillaba de emoción al acercarse a Natalie. «Señorita Coleman», dijo con voz entrecortada. «Hoy fue la primera vez que entré a un banco con verdadera confianza. No porque estuviera segura de que me hubieran aprobado el préstamo, sino porque finalmente comprendí mi propio valor. Quiero que sepan que este programa me ha cambiado la vida». Natalie sintió un nudo en la garganta. En ese momento, se dio cuenta de que su decisión de enseñar iba mucho más allá de compartir conocimientos. Se trataba de dar a los jóvenes la convicción de que merecían plenamente cada oportunidad que persiguieran. En poco tiempo, Empower the Future se expandió a otras comunidades marginadas. Barrios de toda la ciudad.
Las noticias locales comenzaron a presentar historias de jóvenes emprendedores que por primera vez consiguieron financiación, de nuevas mujeres líderes de color que se afianzaban en grandes empresas. Los líderes comunitarios y cívicos se dieron cuenta. Pero en lugar de aprovechar la atención para obtener reconocimiento personal, Natalie canalizó todos los recursos hacia clases gratuitas, subvenciones para startups y una red de mentores para que los exalumnos pudieran apoyarse mutuamente. En la primera ceremonia de graduación del programa, Natalie se paró en un modesto escenario ante cientos de rostros decididos. Su voz sonó clara y fuerte. Una vez creí que el silencio era la mejor respuesta a la injusticia. Pero hoy, al mirarlos a todos, entiendo que nuestra respuesta más poderosa a los prejuicios y la discriminación no es la venganza. Es que cada uno de nosotros alcance el éxito con valentía y convicción. Sus palabras resonaron por el pasillo. Mientras hablaba, Natalie vio una figura familiar de pie en silencio al fondo. Thomas Kent. En su mano, sostenía una pequeña carpeta de la iniciativa empresarial comunitaria, y sus ojos estaban fijos en Natalie con una mezcla de gratitud y remordimiento. Le dedicó un suave asentimiento, un agradecimiento tácito por el cambio que había generado, no solo en la comunidad, sino también en él. La ceremonia terminó, pero su efecto dominó no hizo más que crecer. Natalie caminó lentamente por el bullicioso pasillo, con el corazón rebosante de alegría y la firme convicción de que estaba en el camino correcto. No solo había sanado sus propias heridas, sino que se había convertido en un catalizador para la sanación de otros. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se atenuaban, Natalie se sentó tranquilamente junto a su ventana, contemplando el horizonte. Sabía que esta historia ya no era solo suya. Se había convertido en la chispa que dio voz y lugar en la sociedad a tantos jóvenes de comunidades marginadas. Y al darse cuenta de eso, encontró la mayor victoria que jamás podría desear. Los esfuerzos constantes y silenciosos de Natalie crearon gradualmente un impacto de gran alcance que superó cualquier expectativa original. No solo los jóvenes de comunidades marginadas se dieron cuenta, sino que incluso las mismas organizaciones que alguna vez estuvieron en el lado opuesto de su historia comenzaron a reconocer los poderosos cambios positivos que estaba generando. Una mañana, sentada en la modesta oficina de Empower de Futura, Natalie recibió un sobreoficial de la Asociación Empresarial de Raleigh. Se sorprendió al ver el conocido logotipo de Stratton Financial en el membrete. Tras dudarlo un momento, abrió el sobre y leyó rápidamente su contenido. Era una invitación para que Natalie fuera la ponente principal en la conferencia anual de la ciudad para emprendedores y líderes empresariales. Al pie de la carta aparecía la firma de Michael Andrews, el mismo Michael Andrews que presenció y abordó el incidente discriminatorio del banco. Lo que sorprendió a Natalie no fue el honor de la invitación en sí, sino el profundo cambio de percepción del mismo banco que en su día la había perjudicado. A pesar de su reticencia inicial, Natalie decidió aceptar. Comprendió que esto sería más que un simple discurso ante una multitud. Era una oportunidad crucial para difundir su mensaje de igualdad, confianza y respeto mutuo. El día de la conferencia, el salón de baile del Hotel Raleigh Center rebosaba de emprendedores y altos ejecutivos de empresas grandes y pequeñas. El suave resplandor de las lámparas de araña de cristal se reflejaba en sus elegantes atuendos, creando una atmósfera de elegancia y tensión. Entre la multitud, Natalie identificó fácilmente a Michael Andrews en la primera fila, con los ojos llenos de respeto y una clara expectativa. Junto a él estaban sentados Thomas Kent y Jessica, con rostros que mezclaban anticipación, vergüenza y arrepentimiento al recordar eventos pasados. El maestro de ceremonias subió al podio y anunció formalmente: «Damas y caballeros, den la bienvenida a nuestra oradora principal de hoy, la señorita Natalie Coleman, directora ejecutiva de Coleman Construction Group y fundadora del programa Empower the Future». El público estalló en cálidos aplausos cuando Natalie subió al escenario, con expresión tranquila y segura. Por un breve instante, su mirada recorrió a quienes alguna vez la menospreciaron. Sin embargo, no había rastro de culpa en sus ojos.
Sabía que no estaba allí para revivir recuerdos dolorosos, sino para guiar a todos hacia un futuro mejor y diferente. Ajustó el micrófono, Natalie hizo una pausa de unos segundos, dejando que la sala quedara en completo silencio antes de hablar con voz clara y resonante. Hoy no hablaré de mí misma ni contaré lo que sucedió en el pasado. En cambio, invito a cada uno de nosotros a consideren una pregunta sencilla, una que tiene el poder de transformar la forma en que nos tratamos. Todas las miradas se posaron en ella, expectantes. Sonrió con dulzura y luego formuló su pregunta con deliberación y fuerza. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si confiáramos los unos en los otros desde el primer momento en que supiéramos quién es realmente alguien? Un silencio inusual invadió la sala. Una pregunta tan simple y a la vez tan profunda, que llegaba a lo más profundo de cada persona sentada. Michael Andrews inclinó la cabeza, con los ojos reflexivos, recordando el grave error de no confiar en Natalie en su primer encuentro. Thomas Kent permaneció inmóvil, con los puños apretados, dolorosamente consciente del precio de la duda y el desdén que una vez le había dirigido. Al fondo de la sala, Jessica se secó las lágrimas en silencio, dándose cuenta de que si hubiera confiado en Natalie, tal vez nunca habría perdido su trabajo y su autoestima con tanta amargura. Otros en el público sintieron un remordimiento, preguntándose si ellos también habían actuado de la misma manera. Natalie no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, dejando que el peso de su pregunta la calara profundamente. Cada alma presente. Después de un minuto completo, el primer aplauso suave rompió el silencio y luego se extendió como un reguero de pólvora, llenando el salón de un apoyo inequívoco a su mensaje. Al bajar del escenario, Michael Andrews se levantó y se acercó a ella, con una mirada más sincera de la que Natalie jamás había visto. Gracias, Natalie. Lo que dijiste no solo me ayudó a comprenderte mejor, sino que también me ayudó a comprenderme a mí misma en el banco. Represento. Natalie asintió cálidamente, con una mirada amable pero resuelta. Todos podemos cambiar, señor Andrews. La verdadera pregunta es, ¿tenemos el coraje de empezar por confiar en el valor y el carácter de los demás? Andrews permaneció en silencio, asintiendo profundamente, plenamente consciente de que esta era la mayor lección de su carrera directiva. Natalie caminó por el largo pasillo, sintiéndose más en paz que nunca. Ese día, la comunidad empresarial de Raleigh fue testigo no solo de la brillantez de una directora ejecutiva resiliente, sino de algo aún mayor. Comenzaron a examinar sus propias conciencias y a cambiar fundamentalmente su forma de percibir y tratar a los demás. Y Natalie, una vez herida, víctima, había ascendido al más alto nivel de reconocimiento, no a través de la retribución, sino a través de una sola pregunta poderosa capaz de cambiar el mundo en el que vivía. Al salir de la sala, Natalie supo que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Aunque nunca había accedido a entrevistas de prensa ni a apariciones en los medios, lo que había puesto en marcha resonó con más fuerza que cualquier artículo. En los días posteriores a la conferencia, la pequeña oficina de Natalie, Empower the Future, se llenó de cartas y correos electrónicos. Provenían no solo de jóvenes emprendedores y miembros de comunidades minoritarias, sino también de quienes una vez estuvieron al otro lado de su historia, personas cuyas acciones y actitudes la habían perjudicado. Una mañana temprano, Natalie abrió su bandeja de entrada y se detuvo ante un correo electrónico con un simple asunto, una sincera disculpa de Thomas Kent. En el mensaje, Thomas escribió con consideración y sinceridad, sin excusas ni evasivas. Estimada señorita Coleman, no espero su perdón, pero necesito que sepa que reconozco plenamente mi error. Mi actitud y negligencia en aquel entonces te causó un profundo dolor. Me comprometo a pasar el resto de mi vida luchando contra los prejuicios invisibles que una vez me cegaron a mí y a tantos otros. Gracias por abrirme los ojos. Unos días después, otra carta cuidadosamente escrita a mano llegó a su oficina. Esta de Ashley, la recepcionista que inicialmente saludó a Natalie con fría indiferencia. Su nota fue breve pero rebosante de remordimiento. Hola,
Señorita Coleman. He pensado interminablemente en cómo te traté. No hay justificación para mi indiferencia. Quiero que sepas que he comenzado un nuevo capítulo en el que me recuerdo cada día que debo tratar a todos con amabilidad y respeto. Nunca olvidaré la lección que sin darte cuenta me enseñaste sobre la compasión y la confianza. Al leer estas palabras, Natalie se permitió una sonrisa tranquila y aliviada. Ella nunca buscó venganza o incluso una disculpa de aquellos que la habían lastimado, pero ver un cambio genuino en aquellos que alguna vez se habían equivocado la llenó de calidez y consuelo como ninguna otra cosa. Casi al mismo tiempo, se enteró de que Stratton Financial, bajo el liderazgo directo de Michael Andrews, había implementado reformas internas radicales. El banco hizo obligatoria la formación sobre diversidad y antirracismo para todos los empleados. Además de Stratton, muchas otras importantes instituciones financieras y empresas de Raleigh se acercaron a Natalie, ansiosas por lanzar sus propias versiones del programa Empower the Future. En poco tiempo, incluso sin cobertura de la prensa convencional, la historia de Natalie se difundió silenciosa pero poderosamente. Se convirtió en un faro que inspiró cambios profundos en la conciencia de la comunidad. Las organizaciones y empresas comenzaron a reflexionar internamente, discutiendo seriamente los sesgos ocultos en sus sistemas, cuestiones que habían ignorado durante mucho tiempo, intencionalmente o no. Varias semanas después, en una tranquila tarde de fin de semana, Natalie estaba sentada sola en su modesta oficina. Se dio cuenta de que las mismas dificultades que había soportado se habían convertido en el mayor impulso para lograr un cambio real y duradero. Ya no sentía dolor ni ira, sino una profunda sensación de paz y orgullo. Recogió otra carta de alquiler de un joven empleado financiero de Stratton a quien nunca conoció. Estimada señorita Coleman, aunque nunca nos hemos conocido, tenía que contarle cuánto su historia y sus acciones han transformado nuestro entorno de trabajo. Ahora atendemos a cada cliente con conciencia de su valor inherente, sin lugar para la discriminación que antes aceptábamos. Mis colegas y yo le estamos sinceramente agradecidos por haber abierto este camino de cambio. Natalie dobló la carta y miró por la ventana, sintiendo una profunda tranquilidad que la invadía. Ella entendió que su historia había trascendido los límites personales. Se había convertido en un catalizador que impulsaba a las personas a examinarse a sí mismas y a su comunidad. Ella sabía que el viaje nunca había sido fácil. Pero Natalie también reconoció que no estaba sola. A su alrededor había miles de jóvenes, empresarios y empleados de empresas grandes y pequeñas, todos caminando juntos hacia un mundo sin prejuicios ni discriminación. Para Natalie, ese fue el resultado más significativo de todos. Y en la tranquilidad de esa tarde, se dio cuenta de que la pregunta que una vez planteó en la conferencia se había convertido en algo más que un mensaje. Era la convicción más fuerte de ella y de quienes la rodeaban. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si confiáramos en quién es alguien desde el primer momento en que se presenta? Ella sabía que esa pregunta seguiría resonando, incitando a las personas a reflexionar y transformarse, repercutiendo en toda la sociedad y marcando un poderoso punto de inflexión en la lucha contra el racismo y los prejuicios sociales que ella había defendido tan silenciosamente. Si esta historia te resultó significativa, dale me gusta, comparte el video y suscríbete al canal para seguir uniéndote a nosotros y obtener más contenido inspirador. Gracias por mirar y nos vemos en los próximos videos.